¿Cómo me los acaban de tratar? ¿Bien? Bueno, gloria a Dios. Quiero invitarlos para que vayamos en este día especial a el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Estuvimos hablando hace unos días de que Jesús es la luz de la vida. Bueno, y vamos a hablar de que Jesús también es el pan de vida. También es el pan de vida. Y hoy vamos a hablar entonces de esa frase que él mismo hizo, esa misma afirmación, la primera de 7 afirmaciones con respecto de yo soy. Y fue, yo soy el pan de vida. Muy bien, gloria a Dios. Bien, antes de arrancar, pues vamos a mirar de pronto algunos elementos que nos ayuden a entender la importancia del tema. Y lo primero de pronto es tener en cuenta que comer y beber, pues dentro de la Biblia, ojo que pues beber no es el eufemismo que manejamos en el valle, ¿no? O sea, que en el valle no dicen, ayer tengo un guayabo, estuve en una bebeta. No, beber es ingerir líquido, bueno, de pronto tomar vinos, pero como pasante, sí, pero no es embriagarse, sí, que es el eufemismo que nosotros tenemos. Entonces, comer y beber se usa mucho en el Antiguo Testamento, representa la prosperidad. No hay nada bueno para el hombre bajo el sol, sino comer, beber y divertirse. Mire lo que dice Eclesiastés 8:15. Eclesiastés. Eso es Juan 8. No, tranquilo, ténganlo ahí en Juan. No lo vayan a dejar perder, sino que estamos contextualizando. 8, Eclesiastés 8:15. Estamos contextualizándonos de la importancia del tema que vamos a tratar, porque es un tema que, mire, de hecho, este es un tema que en el fondo atraviesa toda la Biblia. Ya, pues hoy no lo vamos a ver, pero es un tema que atraviesa toda la Biblia, porque hoy vamos a ver que en un error de lo que no se debía comer, empezó todo. Y por eso hoy vamos a entender por qué Dios sí ha señalado algo que sí debemos de comer, que es para el beneficio y la bendición de todos. Muy bien, entonces dice Eclesiastés 8:15, por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma, beba, se alegre y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Estamos hablando que esto dentro del contexto del Antiguo Testamento pues representa un bienestar. Miremoslo en el 5:18 si nos devolvemos, Eclesiastés. O sea, es un concepto que domina el Antiguo Testamento. Dice el 5:18, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer, beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Y si seguimos devolviéndonos en el 3:13, Eclesiastés 3:13, dice, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Perfecto. Entonces mira cómo dentro del Antiguo Testamento este concepto hace digamos, un énfasis acerca del bienestar, de la bendición, de la prosperidad, ¿no? Ese comer, poder beber, poder disfrutar. De hecho, lo contrario se ve como un evento contrario, Eclesiastés 6:2. Dice, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que la disfrutan los extraños. Esto es vanidad y un mal doloroso. Tremendo, ¿no? Entonces, vemos que este es el enfoque que se entiende dentro del contexto de la importancia realmente de este participar. Cuando Jesús hace esta afirmación, pues entonces está trayendo algo que hacía parte de todo lo que es la historia bíblica y que tenía un significado muy importante, que es el bienestar. De hecho, en Deuteronomio 8:9, viendo un poquito más atrás, para que, por eso les decía que esto no es un concepto
que solo está en algún lugar ahí remoto, sino que estudiándolo más adelante veremos lo que tiene que ver. 8:9 dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Imagínense el bienestar. Dice el 11:15, ahí mismo en Deuteronomio, mirando nada más ahí cortico. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Correcto. Y así encontramos en Nehemías 9:36 y otros puntos específicos. Bien, de hecho, volviendo al contexto, la metáfora de comer se usa también para las bendiciones espirituales. Hay unos pasajes muy interesantes en los cuales se dice que el pueblo comía la palabra de Dios. Bueno, no hace énfasis a nuestro tema, pero para dejar constancia de que está dentro del texto bíblico. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras, dice ahí, yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En Ezequiel 2:8, estos son dos profetas contemporáneos, ¿no? Mientras Jeremías estaba cumpliendo su ministerio profético en Palestina o digamos en Israel en ese momento, en ese mismo tiempo estaba Ezequiel en Babilonia, cumpliendo su ministerio profético. Ezequiel 2:8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Bueno, decimos que no está dentro del contexto propio, pero para que entendamos cómo este tema hace parte de toda la historia bíblica. Dice que comer también se asocia a veces con la visión de Dios, quizá porque era una característica del sistema sacrificial. Usted sabe que dentro de todo el sistema sacrificial judío, pues estaban no solamente los sacrificios como tal, sino también participar de comidas. Por eso en Éxodo 24:11, en esta visión maravillosa que tuvieron estos privilegiados, Éxodo 24:11, dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. Bueno, de esto pues se hace énfasis en todas las manifestaciones que tuvo el pueblo y especialmente de estas teofanías, de estos encuentros especiales que tuvieron con la visión de Dios. Puede que también haya una relación con las experiencias de Israel en el desierto. Recordemos pues que Dios hizo llover ¿qué? Maná en el desierto, Salmo 78:24. Dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo. Perfecto. Bueno, siguiendo en esa misma línea, el profeta también anuncia ante el pueblo una promesa muy especial, ¿no? Dice en Isaías 1:19, y ya el profeta Isaías. Esto es un pequeño recorrido para que veamos pues que el tema es muy dominante y no es un tema ajeno, para que entendamos entonces que ese contexto que está ahí en Juan 6 es muy importante cuando Jesús hace énfasis sobre él. 1:19 dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Muy bien, ahora, por otro lado, la desobediencia a Dios pues acarrea que ¿qué? Que uno no esté nunca satisfecho. Levítico 26:23-26. Mire cómo se llega al otro punto. Levítico 26:23-26. Es una palabra muy fuerte, pero es palabra de Dios. Dice,
Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa. Perdón, es 26, estoy mal. Es 26, 23. Yo estaba en 23, 23, 26, 23. Por eso no me daba, yo decía esto de que estaba. Ahora sí, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Bien, así que la invitación al contrario en Isaías 55 es ¿a cuál? A comer. Sí, señorita, a comer y a comer, obviamente, de manera que gratuita. Isaías 55, 1 y 2 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Por eso, sencillamente ya para concluir esta introducción, nos dice el Salmo 22, 26, una promesa muy hermosa, ¿no? Una esperanza que tiene el salmista a la luz de lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Salmo 22, 26 para concluir. Dice, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón. Bueno, esto es para que entonces no nos quede duda realmente de la importancia del tema y cuando lo está abordando, porque cuando uno va y solo mira ahí Juan 6, que lo está abordando Jesús y no tiene en cuenta todo este contexto que hemos visto que es muy corto para todo lo amplio que es, pues uno no va a captar realmente la importancia de lo que el Señor nos quiere compartir para estos efectos. Bien, vamos entonces, ahora sí, ustedes dirán, uy, pero es que nos habían dicho de Juan 6 y ni siquiera lo habíamos visto. Bueno, ahora sí nos vamos a Juan 6 porque vamos a ver que cuando Jesús dice que Él es el pan de vida, vamos a mirar que Él, en esa presentación que hace, específicamente en ese punto, para no ir, alargarnos y extendernos demasiado, pero tomar realmente algo muy importante y esencial, es descubrir unas características que tiene Él como el pan de vida. Específicamente en el versículo 48, ahí queda esa afirmación muy hermosa. Dice Él, yo soy el pan de vida. Correcto, ese de es que lo comunica, lo transfiere, es una fuente, es verdaderamente, es un pan que está vivo, ¿sí? Porque mire que de hecho el pan para hacerlo, pues el trigo tiene que ser molido, tiene que ser arrancado, tiene que estar seco, tiene que ser molido, tiene que ser horneado. En cambio, Jesucristo como el pan de vida está vivo. Es realmente el pan vivificante. Entonces vamos a mirar 4 características específicas y después le vamos a dar a comer ese gallito. Vamos a mirar 4 características específicas que tiene ese pan. 1, que es divino. Es divino. 2, es suficiente. 3, es de gracia, como vimos en Isaías 55. Y sobre todo, satisface. Entonces, vamos a mirar el primer punto, la afirmación del Señor Jesús. Bien, estamos en Juan 6. Sí, pero vamos a devolvernos un pilín y vamos a ir hacia adelante y vamos a ir hacia atrás. Bueno, vamos a ver una afirmación que hay aquí. Ya les digo. Versículo 32. Versículo 32 al 33. Vamos a ver por qué decimos que Él es divino. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es
Aquel que descendió del cielo, ¿y qué hace? Da vida al mundo. Recordemos que de hecho en el capítulo 3 ya había una promesa. Versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Excelente. Entonces, primer punto muy importante, porque el verdadero pan decimos que es divino. ¿Por qué? Porque este pan descendió ¿de dónde? Del cielo, verdaderamente. Mira que él más adelante aclarará que realmente Moisés en el desierto, ese maná no era pan propiamente del cielo, porque era un pan que provenía ¿de dónde? De esta creación. Pero Jesucristo no proviene de esta creación. Recordemos que Él es el Dios encarnado. Él se hizo hombre. Él se vació en su divinidad, la que llaman la kenosis, dentro de un cuerpo, ¿cierto? Pero Él seguía siendo Dios. Por tanto, Él es el verdadero pan del cielo. Es que es más, todo eso que nosotros vemos está, que llaman los poetas, ¿no? La bóveda celeste, todas esas estrellas, ese no es el cielo, donde está nuestro Padre de gloria. Ese no es el cielo, correcto. Entonces, definitivamente por eso Jesús dice que el pan del cielo es el que viene de la presencia de Dios. Por eso Él sabe presentarse y recordarnos que es un pan que es divino. Y ese es el pan que a nosotros nos corresponde, el que nos corresponde verdaderamente participar. Porque es un pan que viene de la presencia de Dios. Es Dios mismo quien tiene la facultad de comunicarnos la vida. Muy bien, dice, vamos entonces ahora, versículo 50, es que se me quedaron los versículos aquí extraviados y los tengo yo. Soy el pan de vida. Dice más adelante, ya, versículo 48 en adelante. 48 en adelante. Hasta el 51. Dice, entonces vamos a ver por qué es suficiente. Ya decimos que es divino porque viene de la presencia misma de Dios, porque es Dios mismo y no es de la creación. No está hecho en ningún componente de la creación. Ahora vamos a ver por qué decimos que es suficiente. Dice el Señor, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y ¿qué pasó? Ah, correcto. Y entonces, por eso él aclara, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nuevamente, él ha venido a salvar a todos los descarriados, que somos todos. Gloria a Dios, todos. No hay excepción. No hay excepción. Bueno, había alguien que se creyó que estaba excepto, que es el justo rico, ¿se acuerdan? Que él llegó y el Señor le dijo, no hay ninguno bueno. Pero él le dice, maestro bueno, y el Señor le dice claramente, bueno no hay ninguno. Y entonces le dice el maestro, el Señor Jesús, bueno, entonces si tú quieres ser salvo, porque él decía que quería ser salvo, simplemente guarda las ordenanzas. Ah, no, yo todo eso lo he guardado. No podía, eso era imposible, eso no se podía hacer, eso era falso, eso era simplemente un decir. Por eso les digo que él creía que realmente era lo que no era. Entonces nos encontramos con que verdaderamente Él es suficiente. Yo soy el pan, vuestros padres comieron, porque verdaderamente satisface, verdaderamente sacia y porque verdaderamente vivifica, complementa, llena, porque verdaderamente Él deja, como decía, mire, Levítico 26, ¿qué decía? Comerán y no se saciarán. En cambio, el Señor Jesús es alguien de quien nosotros participamos y somos satisfechos, somos saciados. Nuestra vida es saciada. Mire, la vida, normalmente la humanidad corre desenfrenada hacia un lado y hacia el otro por una causa muy obvia, y es que no hay satisfacción. Y nada satisface,
Porque algunas veces la gente piensa, si yo tengo esto y lo tienen y no satisface. Entonces ya me decía alguien que pues luchó y ya coronó finalmente una etapa de su vida. Y él me decía, me siento contento, pero no es toda la expectativa que yo pensé que iba a sentir cuando lo lograra. ¿Por qué? Porque realmente nada logra satisfacernos como logra hacerlo ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él viene a nuestra vida, ¿qué permite? Que cada cosa se vuelva una realidad para nosotros satisfactoria. Que mi familia, que mi hogar, mi propia vida sea satisfactoria. ¿Cuánta gente vive desdiciendo, vive desentonada, vive lamentándose, vive doliéndose porque no logra satisfacer? Y mire, y logran una cosa y logran otra cosa y se comprometen a una actividad y se comprometen a otra actividad y no saben qué más hacer y finalmente nunca logran saciar sus expectativas. Cuando el Señor viene, no estoy diciendo que entonces no tengamos expectativas, las tienes, pero aprende realmente a entender cuál es la parte satisfactoria de cada una de esas verdades que son respuesta o que tú alcanzas en la vida. Muy bien, entonces hemos visto que es divino, que es suficiente y ahora vamos a ver que es concedido por la gracia. Vamos a volvernos entonces, versículo 26 en adelante al 29. Dice, y hallándole al otro lado del mar, bueno, estamos desde el 25, le dijeron, Rabí, ¿cuándo regresaste acá? Responde Jesús y les dice, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Porque dentro del contexto del capítulo 6, ¿qué acontece? Hay una multiplicación de los panes, que de hecho es una de las historias que coinciden los 4 evangelios. La multiplicación de los panes. Y ellos, claro, al ver que se multiplicó, todos comieron, usted escuchando a Jesús, usted qué dice, no, este es el paraíso. Usted sin necesidad de moverse para ningún lado, escuchando las palabras de vida eterna, como finalmente afirma el mismo Pedro, y teniendo la comida y teniendo la respuesta a cada una de sus necesidades ahí, ¿usted qué dice? No, pues este es el paraíso. ¿Quién quería salir de esa historia, de esa película? Entonces dice, por eso les dice el Señor, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Y cuál es la divina respuesta? Esta es la obra de Dios. Creer. Mire, familia, a veces nosotros, claro, pues dadas tantas cosas que se nos presentan a veces en el entorno de la vida diaria, muchas cosas normalmente suelen sacarnos a veces de la claridad de los objetivos. Pero si nosotros recordamos, hay una sentencia, hay una afirmación muy concreta. Hay una afirmación muy importante en Romanos 1, 16, 17. Si vamos un minutico allí a Romanos 1, 16, 17. Dice específicamente el 17. Ay, gracias. Muy bien. 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Mire, esa premisa usted nunca la puede, ni la debe, ni permitir que se olvide en su vida como hombre y mujer de fe. ¿Qué le está diciendo ahí? Usted se hace parte de la vida espiritual por fe y vive toda su vida espiritual solo por una razón,
por fe. Nunca se olvide de eso. Porque mire, en estos días me decía, increíble, me quedé aterrado un testimonio que compartía alguien de manera muy especial. Me decía, nos compartía porque estábamos en un grupo de estudio. Él es un hombre que ya lleva años sirviendo en el ministerio y resulta que nos compartía que cuando él salió de su tierra, él es de Venezuela, él ahorita está en Estados Unidos, él es un ingeniero de sistemas y ya está allá, pues trabaja con una empresa que se lo llevó. Resulta que cuenta él que cuando él salió de su casa, su madre todavía no era creyente, él sí ya era creyente, y su mamá le regaló una estampita de José Gregorio Hernández. Entonces, esa es la cultura, obviamente. Él llegó dentro de sí, ¿qué pensó? Él llegó y dijo, bueno, Espíritu Santo, pues, guardémosla aquí, ¿no? Como por recuerdo, y pues mi mamá no entiende, ¿sí? Mamá no tiene su fe clara en el Señor. Y resulta que él se fue y estuvo allá ya trabajando, sirviendo en el ministerio, y un día el Espíritu Santo le hizo énfasis en esa estampita. ¿Por qué la tienes ahí? Y entonces él decía, no, es un recuerdo, pues, no, usted sabe que uno mentalmente se justifica, no es un recuerdo de mi mami. Y volvía otra vez, estaba en tiempos de oración y el Espíritu Santo, pasa con la imagencita que tienes ahí en la billetera. No, pero pues eso es un recuerdo. No, pues que eso es un... Cuando en algún momento él ya, a través de la luz de la palabra, entiende que tiene que sacar la imagencita. Pero pues es un recuerdito de nada. Pero resulta que finalmente pues él saca la billetera. Póngale cuidado, ¿no? Eso es lo bonito de ser un honesto. Y cuando él va a sacar la imagen, ¿sabe qué dice él? ¿Y ahora quién me va a guardar? Un hombre que ya le servía a Dios en el ministerio. ¿Y ahora quién me va a guardar? Oh, esto no es un juicio ni es una crítica, no. Es las luchas que tenemos todos porque perdemos de vista esta realidad. Tú has nacido a la vida de la fe solo por una razón, por fe. Y vas a vivir tu vida de la fe solo por un motivo, por fe. Ahora, la fe tiene unas obras, pero son las obras que son producto ¿de qué? De la fe. Entonces, si usted tiene en cuenta esta premisa usted la tiene en cuenta ¿para qué? Toda su vida de la fe. No se deje mover de ahí. Mire, esto es un punto cardinal. Cuando usted vaya a leer la carta a los romanos, este versículo es el punto cardinal de lectura de toda esa carta. Y cuando usted realmente empieza la vida de la fe y quiere caminar la vida de la fe y tener presente lo esencial de la vida de la fe, es ese versículo. La justicia de Dios ha sido satisfecha en su vida por medio de ¿qué? De la fe. La ira, mejor dicho, la ira de Dios fue satisfecha por la justicia de Cristo en la cruz y es satisfecha en nosotros por medio de creer en lo que Jesús hizo en la cruz. Y ahora que estamos en la fe, nuestro caminar diario ha de ser ¿por qué? Por fe en Jesús. No por esta imagencita, por esta figurita, no porque, mire, de hecho yo le daba gracias a Dios, les contaba hace 8 días, orando antes de acercarme aquí al tiempo en la noche. ¿Por qué, Dios mío? Pues uno ha estado acostumbrado, y son 38 años, créame, en la vida cristiana, acostumbrado a seguir unos procesos que siempre aquí, siempre desde que yo empecé, llegar a tal hora, hacer esto, y si no lo hacíamos y las cosas de pronto no se daban, mire uno sin querer que piensa, es que como no hicimos esto, es que como no llegamos temprano, es que como llegamos tarde, es que como no oramos la media hora que oramos siempre, es que como no oramos la hora que oramos siempre, entonces claro, no se dio. No, es que como no llegamos a la hora de siempre, no es que como no hicimos lo que, es que como no hicimos, mire, es que como no hicimos, ¿y sabe qué es eso? Esa es la ley. Esa es la ley. Y claramente Gálatas, ¿qué dice? La ley es la que dice, hay que hacer. Pero ¿qué dice la gracia? Hay que creer. Por eso esto es muy importante. Muy importante. Por eso el pan de vida es de ¿qué? Es de gracia. Y de hecho, usted y yo vamos a participar de ese pan de vida es por medio de ¿qué? De la fe. Porque claramente aquí dice, no, van a participar de mi carne, y como algunos piensan, ¿no? De hecho,
le preguntaba a la IA, ¿no? Yo me apoyo mucho a la hora de estudiar porque necesito pasajes, necesito a veces tengo preguntas y ella misma muy claramente decía, ahí no están hablando de canibalismo. De una, dice, muy claro, tiene muy claro el contexto y claro, como uno, pues como me enseña aquí un hermano en la fe de aquí que entiende mucho, uno la va entrenando y siempre está con unos ejercicios de teología con ella, obviamente tiene muy claro los contextos. Y no está hablando de canibalismo, participar de su carne es participar de lo que Él hizo en la cruz porque Él entregó su cuerpo por nosotros y derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Participar de su carne y de su sangre es participar por la fe de la obra que Él consumó en la cruz. Por eso muy importante cuando Él llegó y dijo, consumado es. Todo está satisfecho. ¿Pero es por qué? Por fe. Pero yo me acuerdo, mi suegra nos contaba, ¿no? Ella siempre yo la usaba con unas ilustraciones muy interesantes, ¿no? Resulta que ella se convierte, conoce de Dios, y eso pues es el impacto, los que lo han vivido, el impacto del primer amor, eso es algo que es espectacular, esa emoción, esa efusividad por el Señor. Pero resulta que hacía no mucho, mi suegro le había regalado una imagen de una virgencita. Y ella la tenía encima del closet. Y obvio, aquí no estamos hablando de pronto de ser radicales, no. Pero ella nos contaba que ella tenía ahí su virgencita y pues ya empezó a entender que su fe no estaba en ella, que su fe estaba en aquel, o sea, no en una imagen, sino en ¿qué? En Dios. Y entonces ella pues la miraba y decía, pero me la dieron hace poquito, esta nuevecita. Y obvio, yo la entiendo, yo lo hubiera pensado también. Y muchas veces la vio y dijo, bueno, pero pues listo, ya mi confianza no está allí. Pero un día nos cuenta ella que no le quería abrir un cajón y empezó a pelear con ese cajón. ¿Y qué se vino? Bueno, obvio. ¿Por qué lo traigo yo a colación? Porque sin querer es tan fuerte la manera como nos han instruido, como nos hemos formado, que obviamente nos cuesta. Yo tampoco está diciendo que ella fuera a coger no, pero ella tenía en su corazón esa lucha y Dios le ayudó ¿qué? A resolver esa incertidumbre. Y salió su imagen. Entonces, tremendo, ella me lo contaba y es increíble. ¿Por qué? Porque sin querer todavía tenemos como tenemos ese respeto, tenemos ese cuidado, que de todos modos no se trata de ser uno ni grosero, ni patán, como hacen pues no, se trata simplemente de entender y uno ir sabiendo en dónde tiene que estar puesto mi corazón. Porque miren lo que le pasó a este varón, un hombre que servía ya en el ministerio, que preside una iglesia. Y no lo digo como no, estoy contando es por la lucha que había en su corazón sin saber. La pregunta es cuántas cosas hay en nosotros en este momento, también pueden haberlas allí, que no es una imagencita, pero hay cosas que uno dice, uy, no me voy a quitar eso, ¿por qué? Y entonces pregúntese si usted es dueño de eso o eso es dueño de su corazón. Porque es que hay cosas que uno dice, no, eso no me lo vaya a... O sea, es más, ¿usted ha visto gente que dice que cualquier cosa? La pregunta es, y es muy respetable, obvio, pero aquí es donde estamos viendo entonces acerca de qué punto, en dónde está mi confianza y obviamente ese pan, participamos de ese pan, es por medio de ¿qué? De la fe. Usted llegó a la vida cristiana, usted nació de nuevo por fe, ahora su caminar de aquí hasta que vaya a la presencia de Dios es porque por fe. No le meta temas, no le meta cábalas, no le meta terapia, no le meta que si hago, que si llevo la camiseta, que si me pongo tal camiseta, que es que como no me había hecho el corte, porque empezamos sin querer a meterle todo eso. Eso no es de fe. Eso no es de fe. Entonces es muy importante que entendamos que es de gracia. Por eso que dice el Señor Jesús, esta es la obra de Dios, porque cuando Él le dice, ellos le dicen, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué le dice Él? Creer. Porque uno que piensa que creer, ¿qué? No es nada. Pero resulta que cuando yo creo, no es mi obra, es la obra de ¿quién? De Dios. Por eso me llama la atención lo que dice aquí y sobre todo el comentarista que lo hace, que es un teólogo liberal, Bullman.
Dice lo siguiente: la fe es posible, ojo, cuando uno deja de aferrarse a su propia seguridad. Y dejar de aferrarse a esa seguridad no es más que dejar que el Padre nos lleve a Jesús. Por eso mira lo que dice Jesús aquí, volviendo a Juan. Mira lo que dice el Señor Jesús. Versículo 47. De cierto, en Juan 6, ¿no? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Perdón, devolvámonos un poquito. Dice, 44, volvamos al 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae, y yo le resucitaré. Y si vamos arriba al 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. ¿Quién es el que lleva al que nace de nuevo a Cristo para nacer de nuevo? Según aquí, ¿quién? ¿Quién? Él. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Exacto, mira que el Padre es el que, mire, usted llegó a Cristo porque ¿quién lo llevó? El Padre. Y fuimos a Cristo porque era necesario ir a Él, porque como Él lo está afirmando, Él es el ¿qué? El pan de vida. Y luego entonces que participamos de Jesús, se manifestó la obra del Espíritu Santo, la cual ¿qué? Nos permite nacer de nuevo. Ellos tres trabajan, eso lo estudiamos aquí cuando hablamos de la Trinidad económica, o la economía de la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de acuerdo, trabajando por tu salvación, por mi salvación y la salvación del mundo. ¿Usted se imagina? Esas tres personas están trabajando ¿por quién? Imagínate que una vez se le dicen, ven, mira que te mandó saludos fulano, y es una persona de pronto importante, ¿no? O de pronto uno, ¿no? En una empresa muy grande, que uno ve, va saliendo el presidente de la empresa y lo saluda a uno y dice, me saludó el presidente de la empresa, me conoce, O usted va y de pronto mira a un artista y le dice que se toma una foto y lo dejó tomarse una foto y usted le muestra a todo el mundo, ¿no? La foto con el artista. Usted se imagina que la Trinidad está pendiente de nosotros. Están preocupados de nosotros para que nosotros finalmente participemos de la perfecta salvación de Dios. En nosotros no está pensando, discúlpeme, perico de los palotes. Está pensando en Dios. Por eso me amo tanto el Salmo 40:17 cuando dice, aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. No importa dónde esté, no importa, mire, de hecho, puede que todo el mundo se vaya, que es lo increíble que sucede con el pan de vida. Puede que todo el mundo te deje y tú quedes ahí, íngrimo, pero no te sientes solo si tienes el pan de vida. Y puede que, claro, cada vez que llueve usted sienta que la media se le moja. ¿Por qué? Porque tiene huequitos en el zapato. Porque tiene los boxers remendados, porque siempre la misma camisa y siempre el mismo pantalón y con la misma ropa anda. Pero ¿sabe qué? Cuando usted tiene a Cristo, usted no siente esa sensación de pobreza ni de miseria. Porque Él verdaderamente es respuesta a nuestras vidas. Y podemos tener flaquezas, pero ¿sabe qué? Uno no se siente incompetente. O sabe que es incompetente, pero no vive con ese miedo, con ese vacío de incompetencia, porque Él está en nuestras vidas. Por eso mismo dice aquí otro comentarista, el mismo Dios que envía a Jesús por las almas, póngale cuidado, también lleva las almas
hacia Jesús. El Padre está ahí, el Padre está atento. Lo que le estoy diciendo, el que está pendiente de usted, bueno, ojalá que no sea así. No solamente es el gota a gota, no. Ese se está muy pendiente, ¿no? Por eso hay un dicho que dice, mire, cuando usted se sienta solo, cuando usted crea que ha sido olvidado, cuando usted crea que nadie lo recuerda, cuando usted piense que todos lo desestiman, la DIAN siempre está pensando en ti. Está enfermito. La DIAN siempre está pensando en ti. Dice, entonces, pero aquí, ¿qué es lo que está diciendo el Salmo 40:17? ¿Quién es el que piensa en nosotros? Nuestro Padre está pensando en nosotros. Está preocupado, como dice 1 Pedro 5:7, que dice, echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Usted que de pronto ha tenido la oportunidad de ser padre, usted sabe lo que es que no metas ese destornillador ahí en el toma, que no es preocupado. Que cuidado, que la escalera, que aquí, que acá. ¿No es eso? ¿No es eso una preocupación? Ahora, ¿seremos nosotros superiores a nuestro Padre? No, la Biblia dice claramente que si nosotros, discúlpeme la expresión porque así dice la Biblia, siendo malos procuramos lo mejor para un hijo, cuánto más el Padre que está en los cielos. Por eso entonces dice Goethe, el mismo Dios que envía a Jesús por las almas, también lleva las almas a Jesús. Y estas dos acciones divinas, la externa y la interna, se complementan la una a la otra. En el momento en que ambas se encuentran en el corazón y ganan la voluntad de una persona, se da el don por parte de Dios y la fe por parte de la persona. Mire, porque a veces, de hecho, nos han enseñado, ¿no? Uno dice, no, a mí me compartieron de Jesús y yo tomé la decisión. Gloria a Dios, pero tienes que saber algo. Eso fue un don de Dios. Eso fue un don de Dios. Y esto no es para desestimar que gracias a Dios conoces de Dios, no. Es para que, ojo, no insistas pretendiendo que otro, ¿sí? O convencer a otro o persuadir a otro cuando eso lo haces ¿quién? Dios. Mire, yo escuché a alguien muy respetuoso, ¿no? Muy respetuoso y bueno, alguno pues dirá, ¿no? De pronto cada quien en su realidad. Pero un caballero, ¿no? Pues mandaron por ahí un reel, un caballero diciendo que si Dios lo bendecía a él y con esa bendición él tenía para pagar la casa, el alimento, el vestido, el estudio de sus hijos, ¿por cómo así que sus hijos no iban a ir a la iglesia? Tenían que ir. Y digo, no, pues yo creo que todos deseamos, pero es que la gente no se convierte porque uno le pague el estudio, ni porque le pague la habitación, ni porque le ponga la ropa. Si así fuera, ¿por qué terminó cayendo la iglesia en la Inquisición? ¿Por querer qué? Convertir a la gente. Es que la gente no se convierte a la brava. La gente, ¿quién es el que lo convierte? El Espíritu de Dios. Ya quisiera yo pues traerlos a la brava a todos los que yo me encontrara. Pero no es así. ¿Quién es el que los trae? Entonces nuestra oración debe estar ¿en quién? En Dios, para que Él los traiga, para que Él los persuada, para que Él los motive, para que Él los ilumine, para que uno entienda y diga, esto es así, y podamos creer en Él. Entonces no es por imposición, ¿es por qué? Por gracia. Por eso participamos de este pan de gracia y a través de este pan participamos de la gracia de Dios. Que no es por obras, no es por fuerza, no es por presión, ¿es por qué? Romanos 1:16, por fe. Él es el que genera en nosotros esa fe. Bien, por eso, la última característica, Él es satisfactorio. Él satisface, ese pan satisface. Versículo 35, en Juan 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene y el que en mí cree, amén. El que a mí viene nunca tendrá hambre y al que a mí viene nunca tendrá sed. Él es el que verdaderamente responde
a esas necesidades más profundas que hay en cada uno de nosotros como seres humanos. Mire, hay necesidades inmensas. Hay tal vez en nuestro corazón fosos tan profundos, ¿no? Como dicen que el foso más profundo en el mar es la fosa de las Marianas. Tal vez hay lugares más profundos en nosotros, pero ¿sabes quién los llena? Dios, por medio del pan de vida que es Jesucristo. Por eso, la mejor decisión que podemos tomar en este tiempo es como dice Apocalipsis 3:20. Mire que vuelve el tema, ¿no? Vuelve el tema de la cena. Vuelve el tema de la comida. Y la comida ya está ahí. Pero bueno, vuelve el tema de la comida. Apocalipsis 3:20. ¿Cuál es el paso entonces a seguir en este día? Como nos dice Apocalipsis 3:20, es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Una iglesia que estaba ubicada y tenía realmente grandes, digamos, era gente muy pudiente. De hecho, se daban un lujo que pocos se daban. Tenían agua cálida, caliente, tenían agua térmica. Entonces, podían bañarse en esas termales. Y de hecho, ellos pensaban, ¿no? Que ellos eran gente muy bendecida, que eran gente muy próspera. Si quiere, volvámonos un poquito al versículo 15. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Pero ¿qué dice el Señor? Ojalá tomaras posición. Ojalá tomaras posición. Ojalá fueras ¿qué? O frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, mire que el agua tibia es ¿qué? Un vomitivo. A la gente le dicen cuando usted no, que si tome agua tibia y bueno, ya saben qué sucede. Por eso te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire, no hay nada más triste en la vida que uno vivir engañado. Y así vivía esta comunidad. Por eso que les dice el Señor, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, ¿para qué? Y mira aquel punto importante que hemos dicho tantas veces. Tienes que tomar una decisión. ¿Estás confiado en tu plan? ¿Crees que tu plan finalmente te va a llevar a responder a cada una de esas necesidades de tu vida? ¿O hoy tienes que romper ese plan y decir, tomo el plan del Señor? A veces estamos luchando con situaciones en nuestra vida, hábitos, mentiras, engaño, el chisme, murmuraciones, bueno, a veces tantas cosas que hay en nuestra vida, adulterio, fornicación, pornografía, y estamos no luchando, estamos esclavos, o sea, estamos tratando como de poder luchar verdaderamente porque ni estamos luchando y estamos tratando de salir y estamos, pero ¿qué era lo que te decía, lo que leíamos y que nos compartían? Mira, la fe es posible cuando uno deja de aferrarse a su propia seguridad, a su propio plan, y deja de aferrarse a esa seguridad, no es más que ¿qué? Entregarse al Padre. Y entonces, ¿qué sucede? Él nos lleva a Jesús. Tal vez estamos luchando con situaciones y queremos y no podemos, y a veces simplemente pensamos, ¿ya qué hago si ya no puedo salir de esto, ya no puedo salir de aquí, ya estoy en esto, ya no hay cómo romper con esto, ya no hay cómo... Pero ¿qué te está diciendo? Ya no luches más, ya no te cuestiones más, ¿qué tienes que hacer? Como a veces tocar con la corriente. Mire, ¿qué dicen los indios, las personas que están en la selva, cuando caen en un río turbulento? Siempre, ¿qué dicen ellos? No luche, no luche, déjese llevar, que el agua lo saca. Pero cuando usted lucha, se hunde. Se hunde. Entonces, a veces estamos luchando. ¿Qué te está diciendo hoy el Señor? Mira, dice el versículo, yo reprendo y castigo al que amo. ¿A quién? Por tanto, ¿qué? Arrepiéntete. Entrégale. Cede. Ríndete a Él. Y entonces por eso el versículo 20 que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esa es la invitación en esta noche. Estamos en un tiempo muy especial, recordando ¿a quién? A Jesús. Y ahora, ¿y sabe qué tiene bonito este tiempo? Que este tiempo, por sus características, nos va a traer mucho a la memoria a Jesús, porque se come mucho. Entonces, ¿qué le quiero yo recordar? Que cada vez que usted esté en una cena, cada vez que usted esté en una comida, cada vez que le den esos buñuelos, esa hojaldra, esa natilla, acuérdese que hay un pan de vida. Siempre recuérdalo. Yo no estoy diciendo que te vuelvas místico, sino tráelo a memoria y recuerda que tú ya tienes en tu vida el pan que satisface, el pan de gracia, el pan que sacia, el pan del cielo. Cada vez. Es que, pero te decía, arranca desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo este tema de la cena, y uno tiene que ver con esa famosa cena a la que ya estamos invitados. Mira, todo el desastre empezó allá en Génesis, cuando les dijeron, no coma de eso, y comieron. Ahora, ¿se acuerda qué leíamos? Ese es el que Jesús, volvamos a Juan, para culminar. Juan 6. ¿Qué decía el Señor Jesús? 26 decía él, versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque a este es el que Dios ha señalado. ¿Qué dijo el Señor? No de este. Ahora, ¿qué nos dice el Señor a través del Espíritu Santo? Es de este pan. Esta es la comida que tú tienes que comer. ¿Cuál? La vid verdadera, Jesús. ¿Qué dijo en Juan 15:1? Yo soy la vid verdadera. No es del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Es de quién? De Jesús, que es la vid verdadera. Que es el pan de vida. De Él es que tenemos que participar. Todo empezó cuando desobedecimos y participamos de la comida que no estaba señalada. Estaba desestimada, estaba apartada y de ella no teníamos que participar. ¿Qué había en medio? Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Teníamos que haber comido era el árbol de la vida. Ahora, ¿cómo participamos nosotros de esa vida? Romanos 1:16 y 17, ¿por medio de la qué? De la fe. Por medio de la fe. La palabra. Jesús, dice Juan 1, Jesús es ¿qué? El verbo hecho carne. Por eso, por medio de la palabra, y ahí lo dice en Juan 6:63, dice, la palabra que yo os he hablado son espíritu y es vida. Nosotros obviamente somos ministrados, participamos de ese pan de vida continuamente por medio de ¿qué? De la palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de nuestra fe en Él y por medio de actuar, de proceder y de participar en la vida por medio de ¿qué? De la fe. Por eso no se olvide esa premisa, Juan 1:17. La justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Toda nuestra vida está puesta en esa realidad. Entonces, no son cábalas, no son ahorita que son agüeros, no son los aguinaldos, no es salir con la maleta, darle la vuelta a la cuadra. No, usted no es por eso. Es por fe. No son los cucos amarillos, ni los de Pepita, ni la billetera, ni las 12 uvas, ni la champaña a las 12. No, es por fe. ¿Y es por fe en quién? Es por fe en Dios. Es por fe en Dios. ¿Sí? No es por el, ¿cómo es que llama ese que huele tan rico? El que hacen el 31, el saumerio. Eso huele rico, ¿no? Pero si quiere, pues ya usted verá por qué lo aprendió. Pero usted no tiene que poner fe en eso. Usted no tiene que poner fe en eso, ni en la sábila, ni en la herradura, ni en los ajos, ni en la pata de conejo. Nada. Su fe tiene que estar, su fe tiene que estar, ¿es en quién? Que es el pan de vida. Amén. Y Él te está diciendo hoy, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Bendito Rey, te damos muchas gracias en esta noche, bendito Dios. Muchísimas gracias, Espíritu Santo.
Muchísimas gracias, Señor Jesús. A través de esta palabra hoy podemos entender, Rey de Gloria, que nosotros hemos llegado a tus pies y hemos llegado a conocerte, porque tú lo preparaste, tú así lo dispusiste y tú así nos has permitido alcanzarlo. Por eso te damos muchas gracias en esta noche, Señor Jesús, porque hoy el Espíritu de Dios permite que a través de tu palabra, oh Dios, podamos entender por qué nuestro Rey es verdaderamente ese pan de vida. Él es ese pan que descendió del cielo. Es ese pan que satisface. Es ese pan verdadero. Porque verdaderamente trae respuesta a nuestra vida y a nuestro corazón. Bendito Dios, no nos dejes confiar en lo que no tenemos que confiar. Permite que podamos verdaderamente descansar plenamente a través de la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, con nuestra fe en Jesús. Que solo descansemos en Él, que solo esperemos en Él, que solo confiemos en Él, que solo permanezcamos en Él, porque Él es el pan de vida. Él es quien verdaderamente, a través del Espíritu Santo, en esta noche nos recuerda que podemos soltar todo lo que definitivamente no es respuesta para nosotros. Debemos de entregarnos y dejar de aferrarnos a lo que no es respuesta para nuestra vida. Por eso te pedimos en esta noche, Espíritu de Dios, que nos permitas entender que participamos del pan de vida por fe y por medio de la fe. Gracias, Señor Jesús. Hoy tú nos invitas para que cada uno de nosotros tome la más importante decisión de su vida. Desestimar los planes propios y tomar plenamente el plan que tú nos ofreces, Señor. Un plan de vida, un plan de transformación, un plan verdadero, Señor. Un plan, Padre de la gloria, a través del cual podemos conocerte, conocer tu gloria, conocer tu esplendor, conocer tu magnificencia, conocer tu poder, conocer tu suficiencia, Señor, y participar de tu gloria venidera. Que este sea ese hermoso tiempo, Espíritu Santo, a través del cual podamos disfrutar de nuestro buen Rey y de nuestro buen Dios. Muchas gracias, bendito Rey bueno. Vamos entonces a adorarle, a exaltarle, a glorificarle, a decirle, Señor, te pertenecemos.